Ahora bien, dentro del tema 1.03, tipo de familias y usos recomendados, tenemos diferente tipo de familias. Si los volvemos a agrupar, tenemos familias paramétricas en cuanto a la parametría de la geometría o estáticas en cuanto a su geometría. Por otro lado, también tenemos familias paramétricas adaptativas. Para esto vamos a abrir el archivo de nuestro proyecto llamado tipos de familias cargables, paramétricas versus estáticas. Para esto podemos ver que tenemos tres elementos. Por un lado tenemos la construcción de un tráiler de 32 pulgadas que, como podemos ver, es un elemento con parámetros. En este caso voy a distinguir entre paramétrica en geometría. Teóricamente todas las familias deberían de ser paramétricas, por lo menos deberían de tener 2 o 3 parámetros que les permita hacer modificaciones dentro de sus instancias o dentro de sus parámetros. Pero para este caso podemos ver que tenemos la parametrización en la geometría. De esta forma nos permite poder modificar una familia o poder crear una familia diferente debido a que su geometría es paramétrica. Por otro lado, tenemos este ejemplo del retrete en donde podemos ver que su geometría es estática. Únicamente nos va a permitir poder mover su elevación. Si nos vamos a la edición de la familia, podemos ver que todo esto está predefinido, que no hay nada que se pueda modificar en cuanto a la geometría. Y por otro lado, si abrimos esta familia del tráiler, podemos ver que tenemos ciertos aspectos que nos van a permitir modificarla. En este caso tenemos su longitud y tenemos su ancho. Por otro lado, tenemos las familias paramétricas adaptativas. Estas familias paramétricas adaptativas, como lo indica, se pueden adaptar a la forma dependiendo de la forma de generación del elemento. En este caso tenemos 3 puntos que podemos utilizar para pinzar y para poder modificar su geometría. Este tipo de familias paramétricas por lo general se utilizan para formas más orgánicas. Sin embargo, estas también tienen parámetros que nos van a permitir modificarlo.